Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este espacio, nos dedicamos a descubrir y comprender las diversas facetas de la espiritualidad y las creencias a través de un enfoque inclusivo y no denominacional. Hoy, nos adentramos en un fascinante estudio sobre Santiago el Discípulo, explorando su vida y enseñanzas a través de los libros apócrifos y esotéricos, así como su percepción en diferentes religiones. Introducción al estudio de Santiago el Discípulo. Santiago, también conocido como Santiago el Justo, es una figura central en la historia del cristianismo primitivo. Su vida y enseñanzas han sido interpretadas de diversas maneras en diferentes tradiciones religiosas y textos sagrados. En los textos apócrifos, Santiago es presentado como un líder espiritual y moral, un receptor de revelaciones esotéricas y un guardián de conocimientos secretos transmitidos por Jesús. Santiago en los textos apócrifos y esotéricos. Los textos apócrifos, aquellos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, ofrecen una visión rica y variada de Santiago. En el primer Apocalipsis de Santiago y el segundo Apocalipsis de Santiago, se nos revela a un Santiago que recibe enseñanzas profundas sobre la naturaleza del alma y el cosmos. Estos textos destacan la importancia de la introspección y la búsqueda de la verdad interior como caminos hacia la iluminación espiritual. En el diálogo del Salvador, Santiago es un interlocutor activo que participa en discusiones sobre la realidad y la sabiduría interior. Estos diálogos subrayan la importancia del conocimiento esotérico y la revelación personal en la tradición gnóstica. Además, en el Evangelio de María, Santiago interactúa con María Magdalena, reflejando las tensiones y disputas sobre la legitimidad de las enseñanzas esotéricas dentro de la comunidad cristiana primitiva. Percepción de Santiago en diferentes religiones. La figura de Santiago es interpretada de diversas maneras en diferentes tradiciones religiosas. En el judaísmo, es visto como un judío devoto que mantuvo una estricta observancia de la ley. En el Islam, aunque no es una figura central, es reconocido como uno de los discípulos de Jesús, respetado por su fidelidad. En el gnosticismo, Santiago es valorado por su sabiduría esotérica y su conexión con figuras como María Magdalena. Un nuevo despertar. Este estudio nos invita a mantener una mente abierta y a considerar todas las perspectivas para obtener una visión más completa y profunda de Santiago. Al explorar estas diferentes visiones, podemos apreciar la riqueza de su legado y la profundidad de su influencia en la historia del cristianismo y más allá. Te invitamos a darle like a este vídeo y a unirte a nuestra comunidad en Explorando la Fe y las Religiones. Juntos, podemos embarcarnos en un viaje de descubrimiento y comprensión, despertando nuestras mentes y corazones a las maravillas de la espiritualidad y las creencias. Sé parte de este nuevo despertar y ayúdanos a expandir nuestra comprensión de las palabras escritas y habladas sobre este fascinante tema. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos verte en nuestros próximos estudios y discusiones. Santiago el Discípulo en los libros apócrifos. Los libros apócrifos, aquellos textos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, ofrecen una perspectiva fascinante sobre la vida y las acciones de Santiago, también conocido como Santiago el Justo o Santiago, hermano de Jesús. En estos textos, Santiago es a menudo presentado como una figura central en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Vida y pensamiento de Santiago. En los textos apócrifos, Santiago es descrito como un líder espiritual y moral de gran influencia. Se le atribuyen enseñanzas que enfatizan la justicia, la piedad y la observancia de la ley judía. Por ejemplo, en el Evangelio de los Hebreos, un texto apócrifo, se menciona que Santiago fue testigo de una aparición de Jesús resucitado, lo que refuerza su autoridad dentro de la comunidad cristiana. Acciones de Santiago. Santiago es conocido por su papel en el Concilio de Jerusalén, un evento crucial en la historia del cristianismo primitivo. Según los Hechos de los Apóstoles y otros textos, Santiago desempeñó un papel mediador en las disputas entre los cristianos judíos y los gentiles,
abogando por una integración inclusiva de los gentiles en la comunidad cristiana sin imponerles la totalidad de la ley mosaica. Percepción de Santiago en diferentes religiones. Judaísmo. En el contexto del judaísmo, Santiago es visto como un judío devoto que mantuvo una estricta observancia de la ley. Su liderazgo en la comunidad cristiana de Jerusalén es a menudo interpretado como una continuación de su compromiso con las tradiciones judías. En el Islam, Santiago no es una figura central, pero es reconocido como uno de los discípulos de Jesús, Isa en árabe. Los textos islámicos respetan a los discípulos de Jesús como seguidores fieles de un profeta importante, aunque no se le da un enfoque particular a Santiago. Otras tradiciones religiosas. En otras tradiciones religiosas, como el gnosticismo, Santiago es a veces presentado como un maestro de sabiduría esotérica. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, aunque no mencionan directamente a Santiago, reflejan una visión del cristianismo primitivo que valora el conocimiento secreto y la revelación personal, aspectos que podrían estar asociados con la figura de Santiago en ciertos círculos. Contradicciones y análisis. La figura de Santiago presenta varias contradicciones cuando se comparan los textos canónicos y apócrifos. Mientras que los textos canónicos lo presentan principalmente como un líder de la Iglesia de Jerusalén, los textos apócrifos a menudo le atribuyen un papel más místico y esotérico. Estas diferencias reflejan las diversas corrientes y disputas teológicas que existían en el cristianismo primitivo. Conclusión. Santiago el discípulo es una figura compleja y multifacética cuya vida y enseñanzas han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia. Los textos apócrifos ofrecen una visión rica y variada que complementa y a veces contradice las narrativas canónicas. Su percepción en diferentes religiones subraya su importancia como líder espiritual y su influencia duradera en la tradición cristiana y más allá. Te hablo sobre los textos gnósticos relacionados con Santiago. Los textos gnósticos ofrecen una perspectiva única y a menudo esotérica sobre figuras del cristianismo primitivo, incluyendo a Santiago. Estos textos, muchos de los cuales fueron descubiertos en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, revelan aspectos del pensamiento y la espiritualidad gnóstica que difieren significativamente de las narrativas canónicas. Primer Apocalipsis de Santiago. Uno de los textos gnósticos más relevantes relacionados con Santiago es el primer Apocalipsis de Santiago. Este texto es parte de la colección de Nag Hammadi y presenta a Santiago como un receptor de revelaciones secretas de Jesús. En este Apocalipsis, Jesús instruye a Santiago sobre temas espirituales profundos y le revela conocimientos ocultos sobre el reino celestial y la naturaleza del alma. Segundo Apocalipsis de Santiago. Otro texto importante es el segundo Apocalipsis de Santiago, también encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi. Este texto continúa con las revelaciones y enseñanzas esotéricas impartidas a Santiago. En él, se enfatiza la importancia del conocimiento, gnosis, para la salvación y se presenta a Santiago como un líder espiritual que posee una comprensión profunda de los misterios divinos. Evangelio de Tomás. Aunque no menciona directamente a Santiago, el Evangelio de Tomás es otro texto gnóstico que refleja el tipo de espiritualidad y enseñanza que Santiago podría haber compartido. Este Evangelio consiste en una colección de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales enfatizan la búsqueda del conocimiento interno y la revelación personal, principios centrales del gnosticismo. Interpretación gnóstica de Santiago. En la tradición gnóstica, Santiago es visto como un maestro de sabiduría esotérica y un líder espiritual que recibió conocimientos secretos directamente de Jesús. Esta visión contrasta con la representación más institucional y jerárquica de Santiago en los textos canónicos. Los gnósticos valoraban la revelación personal y el conocimiento secreto, y Santiago, como receptor de estas revelaciones, ocupa un lugar especial en su cosmología. Conclusión. Los textos gnósticos relacionados con Santiago ofrecen una visión rica y diversa de su papel en el cristianismo primitivo.
A través de estos textos, podemos apreciar cómo diferentes corrientes del pensamiento cristiano interpretaron y valoraron a Santiago, destacando su importancia como líder espiritual y receptor de conocimientos esotéricos. ¿Qué otros textos gnósticos mencionan a Santiago? Además del primer Apocalipsis de Santiago y el segundo Apocalipsis de Santiago, hay otros textos gnósticos que mencionan o están relacionados con Santiago. Aquí te presento algunos de ellos. Diálogo del Salvador. El Diálogo del Salvador es un texto gnóstico que presenta diálogos entre Jesús y sus discípulos, incluyendo a Santiago. En este texto, Santiago es uno de los discípulos que recibe enseñanzas esotéricas de Jesús, enfocándose en la naturaleza del alma y el conocimiento espiritual. Apócrifo de Juan. El Apócrifo de Juan es otro texto importante en la literatura gnóstica. Aunque no se centra exclusivamente en Santiago, este texto ofrece una visión del cosmos y la creación desde una perspectiva gnóstica, y menciona a varios discípulos, incluyendo a Santiago, en el contexto de las revelaciones de Jesús. Evangelio de María. El Evangelio de María es un texto gnóstico que destaca a María Magdalena como una figura central en la recepción de revelaciones de Jesús. Santiago aparece en este texto como uno de los discípulos que cuestiona la autoridad de María, lo que refleja las tensiones y disputas dentro de la comunidad cristiana primitiva sobre la legitimidad de las revelaciones. Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es otro texto gnóstico que, aunque se centra principalmente en Judas Iscariote, también menciona a otros discípulos, incluyendo a Santiago. Este Evangelio presenta una visión alternativa de Judas y su papel en la traición de Jesús, y ofrece una perspectiva crítica sobre los otros discípulos. Carta Flora. La carta a Flora, atribuida a Ptolomeo, un gnóstico valentiniano, no menciona directamente a Santiago, pero es relevante en el contexto de la literatura gnóstica. Este texto discute la interpretación de la ley mosaica desde una perspectiva gnóstica y refleja las enseñanzas esotéricas que podrían haber influido en figuras como Santiago. Himno de la Perla. El himno de la perla, aunque no menciona a Santiago directamente, es un poema gnóstico que se encuentra en las Actas de Tomás. Este himno es una alegoría sobre el alma y su viaje de regreso a la divinidad, y refleja temas que también se encuentran en las enseñanzas atribuidas a Santiago en otros textos gnósticos. Estos textos ofrecen una visión rica y diversa de la figura de Santiago en el contexto del gnosticismo, destacando su papel como receptor de conocimientos esotéricos y su importancia en la comunidad cristiana primitiva. ¿Cómo se relaciona Santiago con María Magdalena en estos textos? En los textos gnósticos, la relación entre Santiago y María Magdalena es compleja y refleja las diversas dinámicas y tensiones dentro de la comunidad cristiana primitiva. Aquí te presento algunos aspectos clave de esta relación. Evangelio de María. En el Evangelio de María, María Magdalena es presentada como una figura central que recibe revelaciones directas de Jesús. Santiago, junto con Pedro, cuestiona la autoridad de María para transmitir estas enseñanzas. Este texto destaca la tensión entre los discípulos masculinos y María Magdalena, quien es vista como una líder espiritual con acceso a conocimientos esotéricos. Diálogo del Salvador. En el Diálogo del Salvador, Santiago y María Magdalena son ambos discípulos que reciben enseñanzas de Jesús. Este texto enfatiza la igualdad de los discípulos en la recepción de la gnosis, aunque también refleja las diferencias en sus roles y percepciones dentro del grupo. María Magdalena es presentada como una figura de sabiduría y comprensión espiritual, mientras que Santiago es visto como un líder más tradicional. Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe menciona a María Magdalena como una compañera cercana de Jesús y una figura importante en la comunidad gnóstica. Aunque Santiago no es mencionado directamente en este texto, la presencia de María Magdalena como una figura central sugiere una dinámica en la que las mujeres tenían roles significativos en la transmisión de la gnosis. Interpretación de la relación. La relación entre Santiago y María Magdalena en los textos gnósticos puede interpretarse como un reflejo de las tensiones y disputas sobre la autoridad y la legitimidad de las revelaciones espirituales. Mientras que Santiago representa una figura de autoridad más establecida y tradicional, María Magdalena es vista como una receptora de conocimientos esotéricos y una líder espiritual en su propio derecho. Conclusión.
En resumen, los textos gnósticos presentan a Santiago y María Magdalena como figuras importantes en la comunidad cristiana primitiva, cada uno con su propio rol y autoridad. La relación entre ellos refleja las dinámicas complejas y a veces conflictivas sobre la legitimidad de las revelaciones y el papel de las mujeres en la transmisión de la gnosis. Para comprender mejor la figura de Santiago a través de diversas creencias y escrituras, es esencial adoptar una perspectiva amplia y abierta. Santiago, conocido también como Santiago el Justo, es una figura multifacética que aparece en una variedad de textos, tanto canónicos como apócrifos, y es interpretado de diferentes maneras en distintas tradiciones religiosas. En los textos gnósticos, Santiago es presentado como un receptor de revelaciones esotéricas y un líder espiritual con un profundo conocimiento de los misterios divinos. Estos textos destacan su papel en la transmisión de enseñanzas secretas y su conexión con figuras como María Magdalena, quien también es vista como una receptora de conocimientos espirituales. Por otro lado, en el contexto del judaísmo, Santiago es visto como un judío devoto que mantuvo una estricta observancia de la ley, reflejando su compromiso con las tradiciones judías. En el Islam, aunque no es una figura central, Santiago es reconocido como uno de los discípulos de Jesús, respetado por su fidelidad. La diversidad de interpretaciones y representaciones de Santiago en diferentes tradiciones religiosas subraya su importancia como líder espiritual y su influencia duradera. Al estudiar estos textos y perspectivas, se puede apreciar la riqueza y complejidad de su figura, así como las diversas corrientes de pensamiento que han moldeado su legado. Este enfoque multidimensional permite una comprensión más profunda y matizada de Santiago, destacando su relevancia en la historia del cristianismo primitivo y su impacto en diversas tradiciones religiosas. Al explorar estas diferentes visiones, se puede obtener una visión más completa y enriquecedora de su vida y enseñanzas. Dos perspectivas distintas de las enseñanzas de Santiago. Las enseñanzas esotéricas atribuidas a Santiago en los textos gnósticos revelan una dimensión profunda y mística de su figura. Estos textos, que a menudo se centran en la transmisión de conocimientos secretos y revelaciones espirituales, presentan a Santiago como un receptor privilegiado de sabiduría divina. En el primer Apocalipsis de Santiago, Jesús imparte a Santiago enseñanzas sobre la naturaleza del alma y el reino celestial. Estas revelaciones incluyen instrucciones sobre cómo el alma puede liberarse de las ataduras materiales y alcanzar la iluminación espiritual. Santiago es instruido en la importancia del conocimiento interno y la búsqueda de la verdad oculta, elementos centrales en la tradición gnóstica. El segundo Apocalipsis de Santiago continúa esta línea de pensamiento, profundizando en los misterios del cosmos y la relación entre el mundo material y el espiritual. En este texto, Santiago recibe visiones y enseñanzas que le permiten comprender la estructura del universo y el papel del ser humano en el proceso de redención. La gnosis, o conocimiento secreto, es presentada como el camino hacia la salvación, y Santiago es visto como un guía en esta búsqueda. El diálogo del Salvador también destaca a Santiago como un discípulo que recibe enseñanzas esotéricas de Jesús. En este diálogo, se exploran temas como la naturaleza de la divinidad, la creación del mundo y el destino del alma. Santiago es presentado como un interlocutor que busca comprender las profundidades de la sabiduría divina y transmitir este conocimiento a otros. En el Evangelio de María, aunque el enfoque principal está en María Magdalena, Santiago aparece como uno de los discípulos que interactúa con ella y cuestiona sus revelaciones. Este texto refleja las tensiones dentro de la comunidad cristiana primitiva sobre la legitimidad de las enseñanzas esotéricas y el papel de las mujeres en la transmisión de la gnosis. Estas enseñanzas esotéricas atribuidas a Santiago subrayan su papel como un líder espiritual y un receptor de conocimientos profundos y ocultos. A través de estos textos, se puede apreciar cómo Santiago es visto como una figura clave en la transmisión de la sabiduría gnóstica y la búsqueda de la verdad espiritual. Las enseñanzas esotéricas atribuidas a Santiago en los textos gnósticos se centran en la transmisión de conocimientos profundos y secretos que revelan la naturaleza del universo y la relación del ser humano con lo divino. Estas enseñanzas, a menudo transmitidas a través de diálogos y revelaciones, ofrecen una visión mística y simbólica del camino espiritual.
En el primer Apocalipsis de Santiago, Jesús le revela a Santiago la importancia de la introspección y la meditación como medios para alcanzar la gnosis, o conocimiento espiritual. Este texto enfatiza la necesidad de trascender las ilusiones del mundo material para descubrir la verdad oculta en el interior del ser. Santiago es instruido en prácticas espirituales que incluyen la contemplación y la búsqueda de la iluminación a través del autoconocimiento. El segundo Apocalipsis de Santiago profundiza en la idea de que el conocimiento esotérico es accesible solo a aquellos que están preparados para recibirlo. Jesús le enseña a Santiago sobre la estructura del cosmos y la jerarquía de los seres espirituales, destacando la importancia de la pureza del corazón y la mente para acceder a estos niveles superiores de comprensión. Este texto también aborda la naturaleza del mal y la manera en que el alma puede liberarse de su influencia. El diálogo del Salvador presenta a Santiago como un discípulo que participa activamente en la búsqueda de la verdad. En este texto, Jesús discute con Santiago y otros discípulos sobre la naturaleza de la realidad y la importancia de la sabiduría interior. Las enseñanzas incluyen la idea de que el conocimiento verdadero no se encuentra en las doctrinas externas, sino en la experiencia directa y personal de lo divino. El Evangelio de María ofrece una perspectiva en la que Santiago interactúa con María Magdalena, quien es presentada como una figura de autoridad espiritual. Este texto subraya la importancia de la revelación personal y la capacidad de cada individuo para recibir y transmitir conocimientos esotéricos. Santiago, aunque inicialmente escéptico, es parte de un diálogo que explora la legitimidad de las experiencias místicas y la diversidad de caminos hacia la verdad. Estas enseñanzas esotéricas atribuidas a Santiago reflejan una visión del cristianismo primitivo que valora el conocimiento secreto y la revelación personal como medios para alcanzar la salvación. A través de estos textos, se puede apreciar cómo Santiago es visto como un guía espiritual que ayuda a los buscadores a navegar el camino hacia la iluminación y la comprensión profunda de los misterios divinos. ¿Cómo se relaciona Santiago con la figura de Jesús en el pensamiento esotéricas? En el pensamiento esotérico, la relación entre Santiago y Jesús se presenta como una conexión profunda y mística, donde Santiago es visto no solo como un discípulo, sino como un receptor privilegiado de enseñanzas ocultas y revelaciones divinas. Esta relación se explora a través de varios textos gnósticos que destacan la transmisión de conocimientos secretos y la importancia de la gnosis. En el primer Apocalipsis de Santiago, Jesús se aparece a Santiago después de su resurrección y le revela secretos sobre el reino celestial y la naturaleza del alma. Esta aparición post-resurrección subraya la confianza especial que Jesús tenía en Santiago, considerándolo digno de recibir conocimientos que no fueron compartidos con todos los discípulos. Jesús instruye a Santiago sobre cómo el alma puede liberarse de las ataduras materiales y alcanzar la iluminación espiritual, enfatizando la importancia de la introspección y la meditación. El segundo Apocalipsis de Santiago profundiza en esta relación al presentar a Jesús impartiendo enseñanzas sobre la estructura del cosmos y la jerarquía de los seres espirituales. Santiago es guiado a través de visiones que le permiten comprender la naturaleza del mal y el camino hacia la redención. La relación entre Jesús y Santiago en este texto es de maestro a discípulo, pero también de revelador a iniciado, donde Jesús confía a Santiago conocimientos que son esenciales para la salvación del alma. En el diálogo del Salvador, Jesús interactúa con Santiago y otros discípulos, discutiendo temas profundos sobre la realidad y la sabiduría interior. Santiago es presentado como un interlocutor activo que busca comprender las enseñanzas de Jesús y aplicarlas en su vida espiritual. La relación aquí es de un diálogo continuo, donde Jesús no solo enseña, sino que también desafía a Santiago a explorar y descubrir la verdad por sí mismo. El Evangelio de María ofrece una perspectiva adicional sobre la relación entre Santiago y Jesús a través de la figura de María Magdalena. En este texto, Santiago cuestiona las revelaciones de María, reflejando las tensiones dentro de la comunidad cristiana primitiva sobre la legitimidad de las enseñanzas esotéricas. Sin embargo, la presencia de Santiago en este diálogo subraya su papel como un líder que busca mantener la pureza y la autenticidad de las enseñanzas de Jesús. En el pensamiento esotérico, la relación entre Santiago y Jesús es una de profunda confianza y transmisión de sabiduría. Santiago es visto como un guardián de los secretos divinos,
alguien que ha sido elegido para recibir y transmitir conocimientos que son esenciales para la comprensión del cosmos y la salvación del alma. Esta relación destaca la importancia de la gnosis y la búsqueda de la verdad interior como caminos hacia la iluminación espiritual. Anécdota. Imagina que estás en una biblioteca antigua, llena de manuscritos y pergaminos de diferentes épocas y culturas. En una esquina, encuentras a un sabio anciano, conocido por su vasto conocimiento de textos sagrados y esotéricos. Decides acercarte y pedirle que te cuente sobre Santiago, el discípulo de Jesús. El sabio te invita a sentarte y comienza a hablar. Te explica que Santiago es una figura fascinante y compleja, mencionada en una variedad de textos, tanto canónicos como apócrifos. En los textos gnósticos, Santiago es visto como un receptor de revelaciones secretas y enseñanzas esotéricas de Jesús. Estos textos destacan su papel en la transmisión de conocimientos profundos sobre la naturaleza del alma y el cosmos. El sabio te cuenta cómo Santiago es presentado en diferentes tradiciones religiosas. En el judaísmo, es visto como un judío devoto que mantuvo una estricta observancia de la ley. En el Islam, aunque no es una figura central, es reconocido como uno de los discípulos de Jesús. En el gnosticismo, Santiago es valorado por su sabiduría esotérica y su conexión con figuras como María Magdalena. A medida que el sabio continúa, te das cuenta de que la figura de Santiago es interpretada de diversas maneras en diferentes contextos. Cada tradición aporta una perspectiva única, enriqueciendo tu comprensión de su vida y enseñanzas. El sabio te aconseja mantener una mente abierta y considerar todas estas perspectivas para obtener una visión más completa y profunda. Finalmente, el sabio te recuerda que este estudio no es solo sobre Santiago, sino sobre la importancia de la búsqueda del conocimiento y la comprensión espiritual. Te anima a seguir explorando y aprendiendo, siempre con una mente abierta y receptiva a nuevas ideas y revelaciones. Esta anécdota es solo una forma de ayudarte a entender el estudio de Santiago desde múltiples perspectivas. La diversidad de interpretaciones y enseñanzas subraya la riqueza y complejidad de su figura, y te invita a ser curioso y abierto en tu propia búsqueda de conocimiento. Análisis final general para comprender este estudio de Santiago con los pensamientos de los escritos apócrifos, gnósticos y esotéricos. Imagina un vasto jardín lleno de flores de diferentes colores y fragancias. Cada flor representa una perspectiva única sobre la figura de Santiago, el discípulo de Jesús. Algunas flores son conocidas y familiares, como las que encontramos en los textos canónicos, mientras que otras son exóticas y misteriosas, como las que florecen en los textos apócrifos y gnósticos. En este jardín, Santiago es una planta robusta y multifacética, cuyas raíces se hunden profundamente en el suelo fértil de la historia y la espiritualidad. Sus ramas se extienden hacia el cielo, tocando diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. En los textos gnósticos, Santiago es visto como un guardián de secretos divinos, un receptor de revelaciones esotéricas que iluminan el camino hacia la verdad interior. Estas enseñanzas subrayan la importancia del conocimiento oculto y la búsqueda de la sabiduría espiritual. A medida que paseas por este jardín, te encuentras con diferentes interpretaciones de Santiago. En el judaísmo, es una flor que refleja la devoción y la observancia de la ley. En el Islam, aunque menos prominente, es una planta respetada por su fidelidad. En el gnosticismo, Santiago es una flor rara y preciosa, valorada por su conexión con la sabiduría esotérica y su relación con figuras como María Magdalena. Cada flor en este jardín aporta su propio color y fragancia, enriqueciendo tu comprensión de Santiago. Al observarlas juntas, puedes apreciar la diversidad y la complejidad de su figura. Este jardín metafórico te invita a mantener una mente abierta y a considerar todas las perspectivas para obtener una visión más completa y profunda. El estudio de Santiago, a través de los textos apócrifos y esotéricos, revela una figura rica en matices y significados. Su vida y enseñanzas, interpretadas de diversas maneras, nos enseñan la importancia de la búsqueda del conocimiento y la comprensión espiritual. Al explorar estas diferentes visiones, podemos apreciar la riqueza de su legado y la profundidad de su influencia. Este análisis final es una invitación a seguir explorando y aprendiendo, siempre con una mente abierta y receptiva a nuevas ideas y revelaciones. Como en un jardín, cada flor tiene su lugar y su belleza,
y juntas crean un paisaje armonioso y lleno de significado. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la vida y enseñanzas de Santiago el Discípulo. Esperamos que este estudio te haya proporcionado una visión más profunda y enriquecedora de su figura, explorando sus representaciones en los textos apócrifos y esotéricos, así como su percepción en diversas tradiciones religiosas. En Explorando la Fe y las Religiones, nos esforzamos por ofrecerte un espacio donde puedas descubrir y comprender las múltiples facetas de la espiritualidad y las creencias. Te invitamos a mantener una mente abierta y a seguir explorando con nosotros, siempre buscando la verdad y la sabiduría en cada rincón de la historia y la fe. Si has disfrutado de este estudio, no olvides darle like a este vídeo y unirte a nuestra comunidad. Juntos, podemos continuar este viaje de descubrimiento y comprensión, despertando nuestras mentes y corazones a las maravillas de la espiritualidad y las creencias. Sé parte de este nuevo despertar y ayúdanos a expandir nuestra comprensión de las palabras escritas y habladas sobre estos temas fascinantes. Gracias por tu tiempo y tu interés. Esperamos verte en nuestros próximos estudios y discusiones. Hasta la próxima, y que tu búsqueda de conocimiento y comprensión nunca se detenga.